Muy buenas tardes, mis queridas amigas. Nuevamente nos reencontramos en este espacio de Siéntate. Y quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10. Aquí vemos la historia de un varón llamado Cornelio, y en el versículo 2 describe a este varón. Dice que fue un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En este tiempo creo que vemos a muchas personas, así como a Cornelio, personas generosas, personas dadoras, personas que están invirtiendo de su economía para poder ayudar a otras familias. Personas que saben que hay un Dios, pero todavía no conocen a Jesucristo como Salvador. Y ahí es donde interviene Pedro. Vemos a Pedro en su misión de testificar de Jesucristo, en su misión de llevar el Evangelio. Él en ese momento estaba en Jope, y Cornelio hace llamar a Pedro. Y es interesante también que justo en ese momento también Dios estaba hablando a la vida de Pedro, mostrándole en el lienzo lo que es los animales inmundos, y él diciendo: no, de eso no se toca. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dice esa voz? Le dice en el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces también Dios estaba obrando en él. Y en el versículo 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué importante es poder ser guiados por el Espíritu Santo. Qué importante es saber escuchar la voz de Dios, porque Dios sabe en qué momento, a quién y en dónde que debemos compartir el Evangelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio estaba esperando esa noticia importante. Cornelio había reunido a sus parientes y a sus amigos, como dice en el versículo 24. Y Cornelio era un varón muy respetuoso. Se postró a los pies y adoró a Pedro. Pero más Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre, ¿no? Él no se llevó el crédito. Él estaba mostrando a Jesucristo. Y en ese momento, todas esas personas oyeron lo que Pedro estaba hablando de Jesús. Y en el versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es interesante, también cayó el Espíritu sobre los gentiles. Qué importante es poder obedecer a la voz de Dios. El Evangelio está para todos, sin importar nacionalidad, estatus social, sin importar edad, está para todos. Hay personas que están creyendo que por hacer obras van a poder llegar y disfrutar la vida eterna.
Pero en esto, Pedro claramente está mostrando quién es el verdadero camino a la vida eterna, es Jesucristo, quien realmente nos puede limpiar y nos puede perdonar nuestros pecados. El único es Jesucristo. Creo que necesitamos compartir esta verdad a estas personas tan buenas, tan amadas, tan generosas, tan dadoras. Qué hermoso sería que un día también estas personas puedan estar gozando de la vida eterna. Y ese es el trabajo de ti y también de mí, para poder compartir con quienes aún no lo conocen. Que Dios bendiga tu vida y que seas ese instrumento de bendición para otras vidas.